Todo desde, incluyendo también lo de la práctica calificada. Correcto, correcto. Sí, incluyendo la práctica calificada y lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Hasta hoy día. Entonces, señora, gracias. Ujú. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, respecto a su examen parcial? Bien, entonces, ahí, por favor, Jocelyn, ¿me ayudas en hacerles acordar, ¿no?, a los chicos una semana antes, ¿no? Para que se pongan a estudiar, ¿no? Sí, Bien, señora. ya, gracias. Bien, ahora sí vamos a pasar la diapositiva. Vamos a compartir. Bien, ¿se ve mi pantalla? Ok. Bien, entonces ahora vamos a continuar con las propiedades del gas natural. La clase pasada habíamos visto las propiedades del GLP, ¿no? Entonces siempre cuando nos preguntan sobre las propiedades del gas natural, tenemos que tener en claro cuáles son las diferencias con el GLP, ¿no? Siempre hay una confusión, pero nosotros tenemos que tener claro, ¿no?, la diferencia entre ambos tipos de gases, ¿no? Entonces, en el campo de camisea, ¿no?, existen varios lotes de extracción, ¿no? Y esos lotes, el lote 58, 57, el 88, entre esos tres lotes, todos se envían a la planta de las Malvinas, ¿no?, donde se retira los líquidos del gas natural y el gas natural en sí, ¿no? Entonces, hay dos tuberías, ¿no? Hay dos tuberías que parten de las Malvinas, ¿no?, de la planta de las Malvinas, que está en Camisea, ¿no? Una tubería que está de color rojo, ¿no?, la más delgada. Esa tubería transporta los líquidos del gas natural, ¿no? Líquidos naturales, donde están el butano, el propano y otros líquidos del gas natural, ¿no?, que llegan a Pisco, ¿no? Llegan a Pisco, a la planta de fraccionamiento, ¿no? Pero el gas natural en sí va por otra tubería como gas, ¿no? Como gas va por otra tubería y llega hasta Lubin, donde hay una planta de distribución y tratamiento del gas, ¿no?, del gas. Entonces, esto debe estar claro, ¿no? Desde Camisea vienen dos tuberías, ¿no? Una tubería que transporta el gas y la otra tubería transporta los líquidos del gas natural, ¿no? Los líquidos del gas natural llegan hasta la planta de fraccionamiento en Pisco y el gas natural, ¿no?, continúa hasta la planta en Burí, ¿no?, hasta el sitio gay. Las reservas, ¿no? Bueno, las reservas ya ustedes saben, ¿no? Bueno, se ha expuesto en las clases anteriores, ¿no? Pero acá tenemos un poco más en detalle, ¿no? En detalle, en la zona de Camisea existen bueno, existen tres lotes, ¿no? Tres lotes, hasta cuatro, ¿no? Hasta cuatro lotes de extracción, ¿no? Todo esto es en el yacimiento de Camisea, ¿no? En el yacimiento de Camisea existen cuatro lotes, ¿no? El lote propiamente dicho de Camisea, que es el lote 88, con una reserva aprobada, ¿no?, de 13, ¿no?, tera pies cúbicos, ¿no? 13 teras de pies cúbicos, ¿no? Y luego tenemos en el lote 56, ¿no?, que es la extracción en el pozo de Pagoreni, con una reserva aprobada de 4 terapies cúbicos, ¿no? Y otros son los lotes 57 y 58 con una reserva aprobada de 8 terapies cúbicos
¿no? Esas son todas las reservas que en total suman, ¿no?, más o menos 25 terapias cúbicos, ¿no?, que hay en todo el yacimiento de Camisea, ¿no? El yacimiento de Camisea es el más importante, ¿no?, de Perú, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no?, las dos tuberías que les había comentado desde el principio, ¿no?, las dos tuberías, ¿no? La primera es la tubería que transporta los líquidos del gas natural, ¿no? Noten que son dos tramos, un tramo de 14 pulgadas de diámetro y otro tramo de 10 pulgadas de diámetro, ¿no? Y esta tubería transporta los líquidos del gas natural y llegan a la planta de fraccionamiento en Pisco, ¿no? Tenemos estaciones de bombeo, ¿no? Tenemos estaciones de bombeo, son 4 estaciones de bombeo que permiten ¿no?, que permiten que los líquidos del gas natural puedan llegar a Pisco, ¿no? Sin estas estaciones de bombeo no sería posible que los líquidos del gas natural lleguen a Pisco, ¿no? Lo mismo para el gas natural, ¿no? En estado gaseoso se transporta en estado gaseoso, sobre todo en su mayor parte el metano, ¿no? En estado gaseoso se transporta desde Camisea hasta Lima, ¿no? Hasta el Seagate, ¿no?, en Lima, ¿no?, con 3 diámetros de tubería, ¿no?, de 32 pulgadas, 24 pulgadas y de 18 pulgadas, ¿no? Tenemos también 2 estaciones de compresión, ¿no?, de compresión, ¿no?, la estación 1 y la estación 2, que también permiten, ¿no?, elevar la presión y permiten que el gas natural llegue, pues, a Lima, ¿no? Noten ustedes las diferentes zonas que pasan, ¿no?, las tuberías, ¿no? Pasa la selva, bueno, pasa el altiplano, hay un descenso y llega a la costa, ¿no? Son un total de 15 kilómetros, ¿no?, que hay. Bueno, la escala es 100 kilómetros, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500, 600, ¿no?, y 1500 kilómetros sería acá, ¿no? Acá hay 715, ¿no? Acá no se ve bien, 715 kilómetros, ¿no?, que sería la longitud total del ducto del gas de Camisea, ¿no? 715 kilómetros, ¿no? Y vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no?, se puede apreciar, ¿no?, las elevaciones que tiene, ¿no?, de esos 700, ¿no?, de esos 715 kilómetros, ¿no?, comienza con 500, ¿no?, 500 en Camisea, 500 kilómetros, 500 metros, ¿no?, 500 metros en Camisea, empieza a aumentar el nivel, ¿no?, empieza a subir, llegamos a la cordillera, ¿no?, al altiplano, y tiene un pico de 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Luego empieza un descenso, ¿no?, un descenso hasta llegar en este caso, a la costa, ¿no?, hasta llegar a la costa a menos de 500 metros, ¿no?, y finalmente llega a Pisco, en el caso de los líquidos, y a Lima, en el caso del gas natural, ¿no? Aquí tenemos el perfil de presiones, ¿no?, el perfil de presiones que tiene las tuberías, ¿no? Entonces, en Camisea, a 0 metros, en Camisea, ¿no?, a una longitud de 0 metros de la tubería, ¿no?, tenemos una presión de 148 aproximadamente, ¿no?, 148 bar G, o sea, significa 148 bares manométricos, ¿no?, que viene de Gauge, es manométrico, ¿no? Entonces hay una presión altísima, lógicamente, ¿no?, lógicamente, para que empiece el transporte, ¿no?, del gas, ¿no?, el transporte del gas, ¿no? Hay 2 estaciones que elevan también la presión, ¿no?, y finalmente, ¿no?, se llega a la zona de la costa, ¿no?, con una presión de 60, ¿no?, 60 a 70 bares, ¿no?, bares manométricos.
nanométricos. Acá también tenemos los perfiles de temperatura, ¿no? En camisea, ¿no? En camisea la temperatura es la máxima, ¿no? 45 grados, porque es una zona con bastante vegetación, es una zona de selva, ¿no? A una temperatura altísima, 45 grados, ¿no? Y luego va disminuyendo a medida que, lógicamente, pasamos por la cordillera, ¿no? Cuando pasamos ya por la cordillera tenemos la menor temperatura, ¿no? Una temperatura de aproximadamente, ¿no? 6 grados centígrados, ¿no? Llegando incluso a temperaturas de 4 grados centígrados, ¿no? Bien bajas, ¿no? Y luego empieza a subir nuevamente, ¿no? Empieza a subir porque estamos llegando a la costa, ¿no? A la costa, y tenemos ya una temperatura, ¿no? En Pisco o en Lima, aproximadamente a 10 grados centígrados, ¿no? Bien. Entonces aquí es un resumen, ¿no? ¿Cómo se procesa el gas natural? Es un resumen, ¿no? El gas natural, una vez extraído de los reservorios, se somete a un proceso de separación, ¿no? Obteniendo el gas natural seco y los líquidos del gas natural. ¿Eso dónde sucede? ¿No? Sucede en, a ver, vamos a poner aquí, ¿no es cierto? En las Malvinas. En las Malvinas se extrae el gas natural de los pozos, ¿no? De los lotes 88, 57, y se separa, ¿no? Se separa en dos, ¿no? En líquidos de gas natural y en gas natural seco, ¿no? El gas natural seco está constituido principalmente por metano y el etano. Y los líquidos de gas natural está constituido principalmente por propano, butano, pentano y otros hidrocarburos más pesados, ¿no? Que se llevan a la planta de fraccionamiento en Pisco, ¿no? Existen otros componentes que se envían, ¿no? Se envían porque son parte del gas natural, ¿no? Pero se separan, ¿no? En Pisco se separa el agua, el azufre y otras impurezas que no tienen valor convencional, ¿no? Se separan. Acá pueden ver ustedes, ¿no? La unidad de recepción en Pisco, ¿no? Pueden ver la unidad de recepción en Pisco, ¿no? Pueden ver ahí, ¿no? La unidad de retiro de gas ácido CO2, ¿no? La unidad de deshidratación del gas, ¿no? Claro, como tiene agua, ¿no? Entonces acá se retira el agua, ¿no? También tiene el absorbedor de carbón activado para retirar, por ejemplo, el azufre, ¿no? ¿No? También tenemos una zona de almacenamiento de los líquidos del gas natural, ¿no? Unas antorchas, y tenemos instalaciones marinas para la exportación, ¿no? Del gas natural en estado líquido, ¿no? En estado líquido. ¿No? Acá pueden ver, ¿no? Que de las zonas de los pozos de extracción del lote 88, 57, ¿no? Se hace un acondicionamiento previo para separar, ¿no? Separar los líquidos del gas natural y el gas natural seco, ¿no? Se separa, y luego llega a Pisco, ¿no? A Pisco llega a la planta de llegan a la planta de fraccionamiento, ¿no? Los líquidos del gas natural, y el 50%, ¿no? De esos líquidos son propano y butano, ¿no? Propano y butano, que son almacenados, ¿no? Una parte, el 19%, se exporta en forma de GLP, y el 27%, ¿no? Es para el consumo interno, ¿no? El consumo interno en el Perú, pues, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Que tenemos GLP importado y GLP nacional, ¿no? Que es del gas de camisea, ¿no? Pero también de la planta de fraccionamiento se puede obtener el diésel, ¿no? En un 10%, y la nafta virgen en un 40%, ¿no? El diésel es para el consumo nacional y la nafta es para el consumo
para exportación, ¿no? Para Estados Unidos, El Salvador, Ecuador. La utilización del gas natural, ¿no? El gas natural, ¿no? En la planta separadora, ¿no? En las Malvinas, ¿no? Se separa en dos, ¿no? El gas natural seco y los líquidos del gas natural, ¿no? Y el gas natural seco se usa para combustible, ¿no? Pero también se usa para gas de síntesis, ¿no? De los cuales se puede usar el metanol, se puede obtener el amoníaco, compuestos clorados, ¿no? Y el gas natural líquido se tiene el etano para producir etileno, que a su vez es una materia prima para el PVC, polietileno y dióxido de etileno, ¿no? El propano se usa como combustible, pero también se puede obtener propileno, que sirve que es materia prima para el acrilonitrilo, o derivados, ¿no? El polipropileno y el óxido de propileno. Y el butano, que también se usa como combustible, ¿no? Y también tenemos butilenos, a partir del butano, y butilenos en materia prima para las cetonas, los alcoholes, ¿no? Y además recuerden que de estos dos, del propano y butano, sale el GLP, ¿no? Y tenemos también las gasolinas y condensados, ¿no? Que son pues combustibles, o también son materia para la petroquímica y solventes, ¿no? ¿Existen ventajas en el gas natural? Claro, existe pues comodidad, porque no tienes que estar reponiendo, como el GLP, ¿no? GLP normalmente se te acaba y tienes que llamar, entonces hay un tiempo muerto, ¿no? Un tiempo muerto hasta que te repongan el GLP, ¿no? En cambio, en el gas natural tienes un suministro continuo a toda hora, a todo momento, ¿no? Hay una disponibilidad, por lo menos hasta el año 2040, 2050, ¿no? Es limpio, es el combustible más limpio de todos los combustibles, ¿no? Es ecológico también porque produce menos cantidad de CO2, ¿no? Además no tiene azufre, entonces por lo tanto no produce lluvias ácidas, ¿no? Y también es seguro, ¿no? Es seguro porque el gas natural, cuando hay una fuga, se va al medio ambiente, pero se va hacia arriba, ¿no? Es ligero, más ligero que el aire, por lo tanto, se disipa, ¿no? Se disipa al exterior, ¿no? Y es económico, ¿no? Pero esa economía hay que hacer un análisis para ver cuál es el consumo, ¿no? Que uno tiene, para ver si es económico, ¿no? No para todos es económico, ¿no? Si el consumo de GLP es alto, si el consumo de combustible es alto, entonces sí puede ser económico usar el gas natural, ¿no? Pero también hay imposibles, ¿no? Como en la sierra, ¿no? Donde se promete, ¿no? Se promete, en Ayacucho se promete que va a llegar el gas natural y no llega, y no va a llegar también, ¿no? No va a llegar, ¿no? Porque el consumo de GLP es muy bajo, ¿no? Entonces la única solución económica, ¿no? Es el GLP, ¿no? Hay muchos lugares donde no va a llegar el gas natural, entonces la única solución es el GLP, ¿no? Es así, por ejemplo, aquí en Tacna, ¿no? Tenemos la zona de la sierra, ¿no? Tenemos Tarata, no va a llegar nunca ahí el gas natural, ¿no? En la zona de Tripartito jamás va a llegar ahí el gas natural. La única manera es a través del GLP. Entonces, es económico, sí, ¿no? Pero dependiendo, ¿no? de cuánto es el consumo que estás teniendo actualmente en GLP, ¿no? Como hemos visto en la clase, hace 3 clases me parece, ¿no? Si tienes un consumo de 2 o 3 galones de GLP, entonces sí es económico, ¿no? Pero si tienes un consumo de un galón de GLP al mes, entonces no es económico pasarse a gas natural.
Entonces aquí tenemos, según la norma técnica peruana, NTP 111-00203, que el poder calorífico superior del gas natural debe estar entre 8.450 a 10.300 kilocalorías por metro cúbico, ¿no? Kilocaloría por metro cúbico, ¿no? Acá es, ¿no? Kilocaloría por normal metro cúbico, ¿no? Normal metro cúbico, ¿no? Entonces, cualquier poder calorífico que esté fuera de ese rango no es gas natural, ¿no? No es gas natural. Será GLP, será, no sé, otro gas, pero no es GLP, ¿no? Además de eso, para que sea GLP, también el vapor de agua debe ser menor a 65 miligramos por normal metro cúbico, ¿no? El dióxido de carbono debe ser menor a 3.5% en volumen, ¿no? Los gases inertes totales, como el nitrógeno y el monóxido, el dióxido de carbono, debe ser menor a 6% en porcentaje de volumen. El sulfuro de hidrógeno menor a 3 miligramos por metro cúbico normal. Otros componentes de azufre, ¿no? Debe ser menor a 15 miligramos por metro cúbico, ¿no? ¿No? Bien, además debe ser libre de arena, polvos, gomas, aceites, glicol, ¿no? No debe tener partículas sólidas y líquidas, ¿no? El gas natural que lleva a los combustibles, ¿no? No debe estar con agua ni con partículas sólidas, ¿no? Además no debe contener hidrocarburos condensables, ¿no? En el caso del butano, ¿no es cierto?, a baja temperatura. Acá tenemos algunas aplicaciones del gas natural, esto ya se los había mostrado también en otras diapositivas, ¿no? Tenemos en el sector industrial, la generación eléctrica, la comercial, residencial y transporte, ¿no? Al combustible que puede sustituir. Y acá salió una pregunta, ¿no? Para el examen salió una pregunta, ¿no? ¿Qué industrias de hilo, ¿no? ¿Qué industrias de hilo pueden usar gas natural, ¿no? Las industrias de hilo que pueden usar gas natural, por ejemplo, son la industria pesquera, ¿no? En su mayoría, ¿no? La industria pesquera. También puede usarlo, ¿no? La industria, en este caso, la siderurgia, ¿no? En este caso, solo en Perú, en los hornos, ¿no? Pueden usar gas natural para todo el proceso de fusión, ¿no? De cobre, ¿no? Para generación eléctrica tenemos Engie, ¿no? La planta de Engie va a usar gas natural, ¿no? Y bueno, para el sector comercial, ¿no? Todos aquellos que consumen más de 2 galones y bueno, y todo lo que quieran, pues, ¿no? Gas natural, ¿no? Claro, también, por ejemplo, Plaza Vea, ¿no? El sector comercial no puede usar gas natural, ¿no? Debido a que también tiene un sistema, ¿no? De refrigeración, ¿no? Tiene un sistema de refrigeración, ¿no? Las plantas hieleras también no pueden usar el gas natural, ¿no? Y en el transporte, ¿no? En el transporte sí pueden usar gas natural, pero todavía no hay estaciones, no de gas natural, a menos que llegue el gasoducto, entonces se crearán las estaciones de gas natural. Y los automóviles a gasolina, ¿no? Pueden usar gas natural, ¿no? Y los automóviles a diésel, ¿no? En menor medida, ¿no? Porque ahí todavía la tecnología no está bien desarrollada, ¿no? Para el cambio de a gas natural, ¿no? Pero gasolina sí está desarrollada, ¿no? A gas natural. Otras propiedades del gas natural, ¿no? Bueno, es incoloro, inodoro y no tóxico, ¿no? Es no tóxico, ¿no? Es más ligero que el aire, ¿no? Una densidad relativa menor a 1, la densidad relativa es del orden de 0.6, ¿no? La licúa a una temperatura inferior a menos 160 grados,
la relación volumétrica del gas natural sobre el gas natural líquido es de 600, ¿no? 600. El poder calorífico superior está entre 9.000 y 10.000 kilocalorías por metro cúbico, o 38 a 42 megajoules por metro cúbico. El poder calorífico inferior aproximadamente es el 90% del poder calorífico superior, ¿no? El peso específico es 0.75 kilogramos por metro cúbico en condiciones estándares de presión y temperatura, ¿no? El poder calorífico, ¿no? Bueno, tenemos acá el concepto, ¿no? El poder calorífico, la cantidad de calor liberada en la combustión completa en aire de la unidad de masa de combustible, ¿no? Se mide en kilocaloría por kilogramo o kilojoule por kilogramo o kilocaloría por kilogramo, ¿no? También en BTU por litro. Para los gases se mide a unidad de volumen de condiciones de referencia de 15 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? Cuando es así, cuando se mide a 15 grados centígrados y una atmósfera, estamos diciendo que se mide en condiciones de unidades de volumen estándar, ¿no? O kilojoule por metro cúbico estándar, ¿no? O kilocaloría por metro cúbico estándar, o BTU por pie cúbico estándar, ¿no? Entonces recuerden, además, que el poder calorífico superior, ¿no? Es aquel que incluye el calor de condensación del vapor de agua en los gases de combustión, ¿no? Y el poder calorífico inferior no incluye el calor absorbido por el agua producida en la combustión de forma de vapor, se lleva como calor de vaporización. Entonces, el poder calorífico inferior, ¿no? Es solamente el calor producido por los gases de combustión, sin considerar el calor del vapor del agua, ¿no? Y además de eso, ¿no? Tenemos también, ¿no? La clasificación según la IGU, International Gas Union, que clasifica los gases combustibles en 3 familias según el índice de Pur, ¿no? La primera familia son de 17.8 a 35.8, la segunda de 35.8 a 71.5 y la tercera de 71.5 a 78.2, ¿no? Entonces, algunos conceptos adicionales, ¿no? ¿Cómo se mide el volumen del gas natural, ¿no? Bueno, para eso se considera el metro cúbico estándar, ¿no? Estándar metro cúbico, ¿no? Medido a 15 grados centígrados y a una temperatura de 288 grados Kelvin y a una presión de 101.325 kilopascales, ¿no? O una atmósfera de presión, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Las condiciones estándar son 15 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? Una atmósfera. Esas son las condiciones estándar para poder medir el volumen del gas natural, ¿no? Entonces, el volumen del gas entregado a los fines de facturación y en conformidad con la ley número 24076 del marco regulatorio de industria del gas será la cantidad de metros cúbicos en condiciones estándar multiplicada por el poder calorífico superior entregado, ¿no? Expresado en kilocaloría por metro cúbico estándar, ¿no? Y esa fue también una pregunta de la práctica, ¿no? ¿Cuál poder calorífico se usa, ¿no? ¿Puedo usar el poder calorífico inferior o el superior, ¿no? Pero tenemos una normativa regulada, según la ley 24076, ¿no? Para poder calcular la cantidad de energía que se usa, hay que multiplicar el volumen, ¿no? Por el poder calorífico del gas, pero del poder calorífico superior, ¿no? Ya, entonces recuerden eso, ¿no? Bueno, el caudal, ¿no? El caudal de la misma manera, ¿no? El caudal es la cantidad de gas por unidad de tiempo, ¿no? También se va a medir en metros cúbicos estándar por hora, ¿no? O metro cúbico estándar por día, o en el sistema inglés, ¿no? Es pie cúbico estándar por hora, ¿no?
¿no? En inglés, square feet cubic, ¿no? Por hora, ¿no? Y el cúbico estándar por hora, ¿no? SFC por hora, ¿no? ¿Ya? Entonces siempre para medir los parámetros de caudal, ¿no? Debe ser el metro cúbico estándar por hora, ¿no? Combustión del gas natural, ¿no? Entonces, según las tres familias, según el índice de Watt, teníamos que el gas natural está en la segunda familia, ¿no? Por ser su poder calorífico superior en el valor de 9.000 a 10.000 kilocalorías por metro cúbico, ¿no? Tenemos la primera familia, que es el gas manufacturado o de bajo poder calorífico, ¿no? Que son los gases manufacturados de hulla o coque. Es decir, en los hornos, ¿no? Hay hornos que producen coque, ¿no? Estos hornos, debido al proceso de producción de coque, ¿no? Generan gases, ¿no? Gases que tienen un poder calorífico, ¿no? El resultado de la producción de coque o de hulla tienen un poder calorífico, pero ese poder calorífico es bien bajo, ¿no? Es entre 4.000 y 6.000 kilocalorías por metro cúbico, ¿no? Y tiene una composición típica de 50% de hidrógeno, 20% de CO2, 20% de CH4, 5% de CO, ¿no? Hay problemas de toxicidad, lógicamente, ¿no? Porque son resultados de un proceso, ¿no? De un proceso de producción, ¿no? En este caso de coque o de hulla. En cambio, el gas natural es un poder calorífico intermedio, ¿no? Tenemos como principal componente el metano, que es un punto de ebullición de menos 182, punto de fusión menos 182 y el punto de ebullición menos 161.5 grados centígrados. La densidad respecto al aire es 0.6. El peso de un metro cúbico de gas natural en condiciones normales es de 0.75 kilogramos. Y finalmente, la tercera familia son los gases que tienen alto poder calorífico, como el caso del GLP, ¿no? El GLP. ¿No? Tienen ahí que el poder calorífico del GLP, el poder calorífico superior, es de 22.500 a 30.000 kilocalorías por normal metro cúbico, ¿no? Entonces, noten la diferencia, es casi el triple, ¿no? Casi el triple, ¿no? de poder calorífico del GLP, ¿no? Las reacciones de combustión del gas natural, ¿no? Entonces, el gas natural, ¿no? Tiene, ¿no? Por ejemplo, si tiene hidrógeno, ¿no? Pero sabemos que el gas natural en su mayoría contiene metano, el CH4, ¿no? El CH4, ¿no? Entonces el CH4 se combustiona con el oxígeno, que es el comburente, y va a producir el CO2, ¿no? Dióxido de carbono, más agua, más calor, ¿no? Más calor, ¿no? Y así también tenemos para el hidrógeno, con la media partícula de oxígeno produce agua más calor, ¿no? Y para el propano, ¿no? Con 5 partes de oxígeno produce más CO2, más agua y más calor también, ¿no? Entonces, para la combustión del gas natural, entonces tiene el combustible y el comburente, ¿no? El comburente es el oxígeno y el combustible es el gas natural propiamente dicho, ¿no? Existe combustión completa y combustión incompleta. La combustión completa es aquella que se produce con exceso de oxígeno y produce agua y CO2, ¿no? Y la llama es luminosa y de gran poder calorífico, ¿no? En cambio, la combustión incompleta se produce con un defecto de oxígeno y produce, además del agua y el CO2, produce CO, monóxido de oxígeno, monóxido de carbono, perdón, y otros productos intermedios, ¿no?
da origen a llamas de bajo poder calorífico y alta luminosidad, ¿no? Debido a la incandescencia de las partículas de carbono que se producen, ¿no? En la combustión incompleta también existe el carbón, ¿no? Como un resultado del proceso de combustión, ¿no? Y ese carbón se enciende también, ¿no? Se enciende, parte de ello se enciende, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes la parte de la llama, ¿no? Un cono frío, donde no llega oxígeno, la parte del centro, ¿no? El cono de reducción, donde hay poco oxígeno, el cono de oxidación, donde abunda el oxígeno, y la zona 4, la zona de fusión, que alcanza la temperatura máxima de 1500 grados centígrados, ¿no? Tenemos llamas, ¿no? Tenemos tres tipos de llamas: la llama reductora, la ligeramente oxidante y la oxidante, ¿no? La llama reductora es cuando hay voluntaria o involuntariamente baja relación comburente y combustible, ¿no? Siendo producto de la combustión el monóxido de carbono y el nitrógeno, generando una atmósfera protectora contra la oxidación, ¿no? Entonces, una llama reductora, ¿no? Es cuando existe poco oxígeno, existe insuficiente cantidad de oxígeno, ¿no? De tal manera que se produce una combustión incompleta. Y esa combustión incompleta va a producir los productos de combustión CO, ¿no? CO, el monóxido de carbono, ¿no? Que es un elemento, ¿no? Indeseable para la atmósfera, ¿no? Y tenemos la llama ligeramente oxidable, ¿no? Es decir, el oxígeno, ¿no? Es del orden del 1 al 2%, ¿no? En exceso, ¿no? Y el aire es de 5 a 10% por encima de las proporciones estequiométricas, ¿no? Va a haber algunas trazas de CO, pero muy, muy pequeñas, ¿no? Y la llama oxidante, ¿no? Es cuando tiene un exceso de aire del orden del 50% más, ¿no? Más. Entonces, de esa manera se garantiza la quema completa del combustible, ¿no? Tenemos la temperatura adiabática de llama, ¿no? Que es la que se obtendría en la combustión de un sistema térmicamente aislado, ¿no? Donde todo el calor liberado en la quema fuera utilizado para el calentamiento de los productos de la combustión, ¿no? Es decir, la temperatura máxima que puede alcanzar la llama, ¿no? En condiciones de laboratorio, ¿no? En condiciones de laboratorio, donde no hay pérdida, ¿no? De calor, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿no? Para un gas que está a 20 grados centígrados como el metano, tenemos una temperatura adiabática de 1957 grados centígrados, ¿no? Si el comburente es aire, ¿no? Pero si el comburente es oxígeno a 20 grados centígrados, entonces el metano llega a una temperatura de 2810, ¿no? Grados centígrados. Y aquí viene una pregunta para su práctica parcial, ¿no? La pregunta sería, ¿no? ¿Cuál sería la temperatura adiabática para, ¿no? Por ejemplo, para el metano, el mismo que está aquí, metano, pero con un comburente aire a 100 grados centígrados, ¿no? ¿Será mayor a 1957? ¿Será menor a 1950? Bueno, la respuesta aquí es mayor, ¿no? Porque el comburente, que es aire a 20 grados centígrados, ¿no? No proporciona calor, pero si yo el aire lo precaliento a 100 grados centígrados, entonces va a aportar calor, ¿no? Entonces, por lo tanto, la temperatura de llama adiabática va a aumentar, ¿no? Lo mismo el gas, ¿no? El gas que está a 20 grados centígrados se puede precalentar, ¿no? Pero generalmente el gas no se precalienta, ¿no? Lo que se precalienta son los combustibles líquidos, ¿no? Los combustibles líquidos se precalientan, ¿no? De tal manera que aumenta la temperatura de la llama, ya sea la temperatura de llama adiabática o la temperatura de llama normal, ¿no? Eso se puede ver generalmente en los calderos, ¿no? Los calderos
como es un proceso de calentamiento, ¿no?, del agua, ¿no?, de generación de vapor, entonces hay gases, ¿no?, los gases de combustión, ¿no?, todavía hay temperatura que se puede aprovechar, ¿no? Esa temperatura se aprovecha para calentar el combustible, ¿no?, como para precalentar el agua del caldero, ¿no? Entonces todo eso ayuda a que el sistema aumente su eficiencia y por lo tanto la llama también, ¿no?, aumenta la temperatura de llama. La velocidad de la llama, ¿no? La velocidad de la llama, ¿no?, es en función del tipo de combustible, ¿no? El metano, por ejemplo, si se usa aire, tiene una velocidad de llama de 0.4 metros por segundo, ¿no? Pero si se usa oxígeno, entonces la velocidad aumenta drásticamente a 3.9 metros por segundo, ¿no? Es así que las llamas tienen sonido, ¿no? Tienen sonido porque aumenta su velocidad, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, cuando encienden la cocina de gas, ¿no?, tiene un sonido, ¿no? Ese sonido es debido a la velocidad, ¿no?, a la velocidad que se produce la llama, ¿no? Porque a 5 metros por segundo no se genera ruido, ¿no? Pero si la velocidad es mayor, entonces se genera ruido, ¿no? Entonces, noten ahí, ¿no?, el hidrógeno, cómo es la velocidad de la llama, ¿no? Con oxígeno como poluente es de 14.37 metros por segundo, ¿no? Bastante esa velocidad, ¿no? Suena, ¿no? Suena. Los quemadores son más grandes, si son quemadores, ¿no?, por ejemplo, de GLP, ¿no? Suenan, ¿no? Los quemadores suenan precisamente porque existe una velocidad de combustión, ¿no? Una velocidad de combustión. La temperatura de ignición. Esta temperatura también es importante saberla, ¿no? Es importante saberla, ¿no? Porque esta temperatura te permite, ¿no?, diseñar algunos componentes de los equipos, ¿no? Y también sirve como medida de seguridad, ¿no? La temperatura de autoignición es aquella temperatura donde el metano se prende, ¿no?, se prende de forma inmediata, ¿no?, sin necesidad, ¿no?, que el hombre intervenga, ¿no? Pero ¿qué interviene? Interviene el aire, ¿no? Si el aire está a 580 grados centígrados, entonces el metano se enciende automáticamente, ¿no? Automáticamente, ¿no? Lo mismo si fuera el comburente oxígeno, entonces si solamente hay oxígeno y metano, y no hay calor, pero el oxígeno está a 555 grados centígrados, entonces se enciende automáticamente el metano, ¿no? Entonces, aquí tenemos también para el propano, el butano, ¿no?, que se enciende a menor temperatura, es el acetileno, se enciende de forma automática cuando el aire está a 305 grados centígrados, ¿no? No necesita una chispa para que se encienda, ¿no? Es suficiente que el aire esté caliente y se enciende, ¿no? Por eso que en los incendios, si se han dado cuenta, en los incendios, ¿no?, el incendio se propaga, también se propaga porque hay una combustión espontánea, ¿no?, porque cuando hay un incendio, se producen gases, y esos gases contienen metano, ¿no?, contienen metano. Entonces, el metano se enciende cuando hay aire de 580 grados centígrados, lógico, ¿no? Entonces, el aire está tan caliente y tiene también productos de combustión como el metano que ha sido de los árboles que se han quemado, ¿no? Entonces, de un momento a otro hay una autoignición en un lugar donde el aire está a 580 grados centígrados, ¿no? Y de esa manera se propaga el fuego, ¿no? ¿No? Es una explicación, ¿no?, de por qué los incendios, ¿no?, también son difíciles de controlar, ¿no? Límites de inflamabilidad, ¿no? Entonces habíamos visto también que los límites de inflamabilidad, ¿no?, del GLP, ¿no? Pero acá podemos ver del metano, que principalmente es
la composición del gas natural, ¿no? Entonces, si el aire, ¿no? Si el contenido de metano en el aire es menor al 5%, entonces no hay fuego, ¿no? Si está entre el 5 y el 15% del contenido de metano, hay fuego, ¿no? Aparte, lógicamente, que debe existir el calor, ¿no? Para que exista el fuego, ¿no? Recuerden el triángulo de fuego, ¿no? Que son el oxígeno, el combustible y el calor, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos un cuarto componente que es, ¿no?, los límites de inflamabilidad. Es decir, si existe más del 15% de metano contenido en el aire, entonces no existe fuego, ¿no? No existe fuego, a pesar que tengas oxígeno, a pesar que tengas calor, ¿no? Entonces no existe combustión porque esos son los límites donde sí puede existir fuego, ¿no? Entre un 5 y 15% de contenido de metano en el aire, ¿no? Y si fuera oxígeno, es diferente, ¿no? Es diferente. Si fuera oxígeno, puede existir una llama cuando el contenido de metano en el oxígeno es del 60%, ¿no? Pero si es del 70%, no existe llama, ¿no? No existe llama. Acá se puede ver, ¿no? La combustión existe entre los límites inferior y superior, ¿no? En este caso, si fuera el metano, ¿no?, el límite inferior es 5 y el límite superior es 15. Entonces existe combustión entre esos límites. Pero si hay falta de combustible, están los tres elementos, o sea, está el combustible, está el oxígeno, ¿no?, y está el calor, pero el contenido de combustible es menor al 5%, entonces significa que hay falta de combustible, por lo tanto no existe la combustión. Lo mismo pasa si hay un exceso de combustible, ¿no? Tenemos todos los componentes otra vez, ¿no? Tenemos oxígeno, tenemos el combustible y tenemos calor, pero existe exceso de combustible, o sea, el contenido de combustible en el aire o en ese recinto es mayor al 15%, entonces no existe combustión, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta los límites de inflamabilidad, ¿no? Además, los límites de inflamabilidad también dependen de la presión, ¿no? Presión. Entonces tenemos a una presión atmosférica o 1.013 bar, esos son los límites inferior y superior del metano, ¿no? Pero a medida que aumenta la presión a 100 bar, por ejemplo, entonces el límite inferior ha disminuido un poco y el límite superior ha aumentado un poco. Esto es para el caso del aire, ¿no? Y para el caso del oxígeno aumentará mucho más, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, algunas características de los productos de combustión, ¿no? De combustión. Tenemos aquí los contaminantes, anhídrido carbónico, que es dióxido de carbono, CO2, ¿no? Dióxido de carbono, CO2. Para el gas natural es de 117 libras por miles de millones de BTU, ¿no? Y el petróleo es un poco más alto, y el carbón el más alto de todos, ¿no? 208 libras por miles de millones de BTU, ¿no? El monóxido de carbono para el gas natural es el menor, ¿no?, de 40. Petróleo un poquito menos, el carbón el mayor de todos. Óxido de nitrógeno, el gas natural es el menor de todos. Dióxido de azufre, prácticamente el gas natural no tiene. Y las partículas de carbón y otras, el gas natural es bajísimo, como 7, ¿no? Recuerden aquí que la coma es miles, ¿eh? La coma es miles, ¿no? Entonces el dióxido de azufre, por ejemplo, el gas natural es despreciable, porque el petróleo está en 1122, ¿no?, libras por miles de millones de BTU, ¿no? Y ni qué hablar del carbón, ¿no? Mercurio, el gas natural no tiene mercurio, el petróleo sí y el carbón sí, ¿no? Por eso se dice que el gas natural, ¿no?, es el combustible más limpio, ¿no? Luego sigue el GLP, ¿no? Luego sigue la gasolina, ¿no?, la gasolina de mayor octanaje, luego sigue el petróleo,
¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esa también puede ser una pregunta de pues, práctica, ¿no? No ponga de forma de su examen parcial, ¿no? Ponga de forma ascendente los combustibles más contaminantes, ¿no? Bueno, y tenemos aplicación en petroquímica, ¿no? El gas natural se puede usar, ¿no? Para la producción de polietilenos, polipropilenos, glicoles de PVC, ¿no? Y esos a su vez se pueden usar para empaque, botellas, caucho, ¿no? Es decir, el gas natural, ¿no? Es la materia prima para producir etileno y propileno, ¿no? Estos etilenos y propilenos sirven para producir los productos intermedios, ¿no? Glicoles, PVC, para producir los productos finales, ¿no? Que son empaque, botellas, cauchos, muebles, prácticamente muchos productos, ¿no? Muchos productos plásticos, pero además pinturas, ¿no? Aislamientos, textiles, detergentes, ¿no? Y otros productos, ¿no? Por eso se hablaba de que se debe instalar una planta petroquímica, ¿no? Para producir también productos para la agricultura, ¿no? Bueno, acá tenemos otros usos, ¿no? Como el polietileno, el polipropileno, ¿no? El etileno, ¿no? Bueno, hasta ahí sería toda la exposición, ¿no? Del día de hoy, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, respecto a la exposición de la clase? Bien, entonces no hay preguntas. Y vamos a dejar de compartir este. Bien, chicos, entonces, como se habrán dado cuenta, ¿no? Tiene que ver más que todo con el análisis y el estudio que ustedes tienen que hacer del gas natural, ¿no? Ya he lanzado dos preguntas para el examen de unidad, que no lo voy a volver a repetir, ¿no? Yo lo voy a apuntar aquí, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta adicional en la clase o tal vez del examen? Por si acaso, señorita Jocelyn, ¿está ahí? Sí, ingeniero. Ya, por si acaso las diapositivas ya las he subido, ya, las dos que de la clase de hoy y la clase anterior, ¿no? Y respecto a los exámenes, ¿no? Estoy revisando, no tengo que terminar en estos días para que puedan ver sus notas, ¿no? Y si tienen alguna duda respecto a su nota, ¿no? Tal vez medio confundido, entonces eso lo vamos a resolver después del 8, ¿no? Después del 8. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Ingeniero, disculpa, no se lo escuchó muy bien. Se le escucha entrecortado. Ok. ¿Y así ha sido toda la clase? No, recién, ingeniero. Ya. Ya, entonces sí, como le decía, ¿no? Voy a revisar, no tengo pendiente de revisar sus trabajos y su examen, lo tengo que hacer dentro de estos días para que ustedes sepan su promedio, ¿no? En cuanto al examen, si tienen alguna queja, ¿no? Entonces lo vamos a resolver después del 8, ¿no? Después del 8 resolvemos esas dudas que tengan respecto a su examen, ¿no?
¿Se me copió? La última parte no se le va a entender muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, como les decía, ¿no? Lo voy a revisar su examen y van a resolver sus dudas, ¿no? O sus quejas, si tienen quejas respecto a la nota de su examen, después del 8. Ah, todo después del examen parcial. Claro, porque el examen parcial, ¿no? Vamos a estar todos concentrados pues, en resolverlo, ¿no? Está bien, ingeniero. Bien, bien, entonces si no hay ninguna pregunta, sería hasta hoy la clase y voy a empezar a llamar, seguramente hayan entrado algunos y voy a volver a llamar solamente a los que no han entrado al comienzo, ¿no? Bien, jóvenes, entonces sería todo hasta hoy, hasta el día 8 de enero. Que pasen una feliz Navidad y un bonito año nuevo. Hasta luego, profesor, ha sido un placer. Igual, igual. Bien, entonces voy a tomar lista de los que... Igual, ingeniero, felices fiestas. Ok, igualmente, muchachos, señoritas. Bien, voy a tomar lista de los que han llegado tarde.